¿Cuáles son las características que tiene un psicópata integral? Bueno, según uno de mis maestros, que fue el psiquiatra Hugo Marietán, argentino y especialista a nivel mundial sobre el tema de psicopatía, él nos habla de un uso particular de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, las personas comunes sabemos que tenemos nuestra libertad acotada. Tú sabes que si vas manejando y hay un alto o un rojo, sabes que te tienes que parar porque así son las reglas, ¿no? O sea, tu libertad no llega a ser tan intrépida o tan temeraria, ¿no? Ellos es al contrario. El psicópata, que puede ser hombre o que puede ser mujer, tienen la libertad ampliada, creen que todo lo pueden hacer posible. Y por ende, tienen lo que el doctor Hugo Marietán dice, la intolerancia a los impedimentos, es decir, que no aceptan un no, no tienen límites. Y cuando tú le pones un límite a este tipo de personalidades, suelen llegar a la frustración y pueden actuar erráticamente. Se puede desatar un evento violento. Suelen ser egocéntricos, no suelen ser egocéntricos, más bien son egocéntricos. Se creen que todo lo pueden hacer posible, se creen dioses, con el mando hacia las otras personas. Y es algo muy importante que dice este autor, este doctor, es que ellos tienen necesidades especiales, ellos o ellas. Y estas necesidades irán en torno al control, el poder y el dominio de las otras personas. Así como nosotros tenemos la necesidad de alimentarnos, de tomar agua, de dormir, para ellos, dentro de su vida, de su estilo de vida, es tener este poder de las otras personas. Obviamente, para poder elevar este egocentrismo, suelen tener este aspecto parásito de sus vidas. Por ejemplo, parásito, cuando digo la palabra parásito, por ejemplo, los piojos. Cuando necesitan de un ser vivo y alimentarse de este ser vivo, te están parasitando, ¿no? Okay. En el caso de los psicópatas, el parasitismo lo vemos cuando se enriquecen del esfuerzo y la vida de las otras personas. Pero no es que quieran el dinero es una herramienta para lograr el poder. O sea, parasitan a la otra persona. Otra característica es la falta de empatía. La empatía es cuando te pones en el lugar de la otra persona. Cuando sabes que la otra persona está sufriendo, cuando su dolor es tu dolor, obviamente estamos hablando de un vínculo sentimental, ¿verdad? Cuando amas a alguien, su dolor es tu dolor y su alegría es tu alegría, ¿no? Entonces, cuando estás vinculada sentimentalmente con un psicópata integrado, no se va a poner en tu lugar, va a gozar del daño que te hace. Del sufrimiento. Y del sufrimiento, sí. El doctor Iñaki Piñuel le llama Schadenfreude, que es una palabra alemán, que esta palabra no la tenemos en México ni en Estados Unidos, pero lo que significa es esto, es el gozo del sufrimiento ajeno. Entonces, podríamos meterle hasta sadismo, ¿no? Por ahí. No necesariamente, pero algunos autores le llaman así a una de las características, ¿no? Otra característica es la creación de códigos propios. Ellos tienen, para ellos, delinquir, me voy a ir cuando ya no es un integrado, cuando ya es un criminal. Para ellos delinquir es algo normal. Dentro de sus códigos propios, como no tienen empatía, como se sienten dioses, para ellos delinquir no pasa nada. Simplemente tuve que hacerlo porque era un obstáculo ante mis necesidades especiales, que es el poder. Y estos códigos propios, cuando hay un sol negro en una familia, es decir, cuando hay un padre o una madre con características psicopáticas, suelen darse que los hijos tienen ciertos códigos o principios extraños. Por ejemplo, hay hijos, me ha tocado atender víctimas que el padre psicópata mete amantes a la casa y para los hijos es absolutamente normal. Inclusive escuchar que su padre está teniendo relaciones sexuales con una mujer que no es su mamá en el cuarto de al lado. Y la mamá aceptando esto. ¿Y si pasa eso? Sí, no, te estoy hablando de víctimas reales. Sí, te estoy hablando de víctimas que he consultado y que me han contado sus testimonios, ¿no? Okay. ¿Cómo
si diferencia la psicopatía de otros trastornos de personalidad. Para empezar, la psicopatía, según los doctores Iñaki Piñuel y Hugo Marietán, no está considerada como un trastorno. Durante mucho tiempo se consideró la psicopatía como un trastorno de la personalidad. Inclusive muchos psicólogos y psiquiatras aún siguen manejando estos conceptos. Sin embargo, como vamos a hablar de la personalidad psicopática, estamos hablando de personas que aún no delinquen. Si nos vamos a lo que dice el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas, ahí nos habla del trastorno antisocial de la personalidad, como comúnmente se le conoce el sociópata. Pero cuando tú lees las características, habla de alguien que tiene una aberración a la sociedad, de alguien que puede llegar a cometer actos delictivos. Y el psicópata integrado no aparece en el DSM-5. El psicópata no delinque, rara vez delinque. De hecho, el doctor Iñaki Piñuel dice que lejos de lo que creemos que en las cárceles o prisiones están llenos de psicópatas, la realidad es que no. La gran mayoría de psicópatas no están en la cárcel, están entre nosotros. O sea, actúan de manera normal. Sí, porque suelen ser muy manipuladores y muy astutos y muy encantadores. Tienen un encanto superficial en donde te caen bien a simple vista. Puede ser tu amigo, el vecino, el párroco, el presidente. O sea, cualquiera puede tener psicopatía. Sí, claro, es una personalidad. La diferencia, ahorita para contestar tu pregunta, ahorita que me decías de los trastornos, cuando una persona está trastornada, tiene un trastorno, es que se me hace una palabra muy intrusiva eso de estás trastornada, pero cuando hablamos de una persona que tiene un trastorno, generalmente es porque tiene una pérdida de contacto con la realidad. Es decir, que sus actos erráticos se desconecta de la realidad y en esa realidad paralela que esta persona sufre, puede llegar a actuar, a cometer crímenes, a cortarse el pelo, a actuar autoflagelaciones, intentos de suicidios, o sea, es decir, conductas muy erráticas, ¿no? Suele relacionarse la depresión, la ansiedad, los eventos paranoicos o neuróticos con una persona con un trastorno. Y suele llegar también lo que son los trastornos alimenticios, también pueden ir de la mano de alguien que tiene un trastorno. Entonces, cuando hablamos de un psicópata integrado, pues ninguna de estas tres cosas que te acabo de mencionar las tiene. Okay. Por eso es más difícil identificarlos. Exacto. Y esta ha sido mi labor desde el 2020, de velar, hacer como, pues que realmente este estudio de la psicopatía integrada tiene apenas 30 años, no tiene mucho, ¿no? Entonces, la intención es poder ayudar a otras personas, porque yo jamás, Ángel, hubiera podido hacer contacto cero de quién fue mi agresor si yo no hubiera tenido esta información. ¿Me puedes repetir otra vez lo del contacto cero? Es que me quedé con duda de eso, de cómo es el contacto cero. El contacto cero es cuando, después de haber estado vinculada en una relación sentimental, porque puede ser también de amistad, puede ser de tu jefe, tu compañero de trabajo, y te das cuenta que esta persona te está haciendo daño, suelen inducir al suicidio. Cuidado, porque es una bandera roja, ¿no? Cuando te das cuenta y que la relación da por terminada, ya sea que él la dé por terminada o que tú la des por terminada, hacer un contacto cero definitivo, redes sociales, o sea, bloqueos. O sea, lo bloqueas definitivamente. Totalmente. No volver a contestar llamadas, tratar de que si hay recuerdos que te pueden mucho, que lastiman mucho tu ser, tu alma, eliminarlos. El contacto cero es una decisión de autocuidado y de amor propio. Aunque tengas una relación como fuerte como los hijos, de decir, no más. Es que ahí ya tienes que tener otro tipo o terceras personas que te ayuden a lograr que la vinculación sea lo más retirada posible, ¿no? Con ayuda de abogados, con ayuda de, por ejemplo, cuando hay convivencias del Centro de Convivencia Estatal, que se regulen las convivencias, porque es importante decir que, yo estuve vinculada con un psicópata integrado y el daño me lo hacía a mí, pero lo que dicen las víctimas es, pero mis hijos no. Entonces te das cuenta que estos hijos, cuando ya son adultos, son personas que traen comportamientos aprendidos o
que ya generaron un trastorno, por ejemplo un borderline, derivado de un abuso sistemático y paulatino de esta persona, porque fueron adiestrados a que estos códigos y a que estas manipulaciones que el papá o la mamá psicópata les hizo creer, su mente sufre una fractura y entonces derivan de un trastorno. Depresivos, pueden ser también, ahí, esto se da mucho con las adolescentes que esperan que cumplan los 18 años, lo que quieren es casarse para liberarse de este tipo de traumas. Y obviamente sí, son personas que los hijos, si no hacemos un contacto cero de manera correcta, o como le llaman algunos autores, la piedra gris, que es limitar la mayor posibilidad de vínculo con esta persona, de hablar, de entablar una relación, de que te vuelva a manipular, si no lo limitas, lamentablemente se puede generar un trauma relacional, un trauma grande, en donde ya uno como especialista, psicóloga, ya no puedes hacer mucho, tienes que redireccionarlos a un especialista mucho mayor, ¿no?